Hola, hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en un evento más de Gran Thornton. Les saluda Catherine Ulate. Para esta mañana le presentamos el tema Nuevas disposiciones del Manual de Auditorías a Empresas de Zona Franca. Para desarrollar esta exposición nos acompaña Silvia González, socia de Impuestos y Legal, Jaime Morales, gerente de Comercio Exterior, y Luis Villalobos, consultor también de Gran Thornton. Le recordamos que somos una empresa con 58 años en el mercado costarricense en los que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en tema de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduana, comercio exterior y consultoría en capital humano. Aprovecho la ocasión para recordarles que la próxima semana no vamos a tener evento debido a la fecha festiva del país, pero estaremos de regreso el jueves 21 de abril con el tema contabilización de criptomonedas. Entonces, para que lo tengan ahí presente y también nos estén acompañando. A partir de este momento, les recuerdo, ustedes pueden dejar sus consultas y al final de la presentación nuestros expertos estarán evacuando todas las dudas. Recuerden también que pueden encontrarnos en nuestros canales de tanto de YouTube como en nuestras plataformas de redes sociales. Vamos a dar inicio dándole la bienvenida primero a Silvia González, socia de Impuestos y Legal. Buenos días, Silvia. Gracias, buenos días. Gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Nuevamente estamos con ustedes con un tema de interés. Vamos a conversar sobre algunas nuevas disposiciones que se han dado en los procesos de auditoría, ¿verdad? Y de seguimiento que tienen las empresas de zona franca, pues no solamente para las entidades que ya están bajo este régimen, no deja de ser sumamente importante tener una actualización de estos datos, sino también para aquellos que estén pensando en crear nuevos proyectos bajo este nuevo régimen que, como vamos a ver más adelante, pues la normativa y la evolución que ha tenido el régimen pues ha sido muy positivo, no solamente para traer inversión al país, sino también para el crecimiento de entidades en cuanto al desarrollo, y igual también como el crecimiento en atracción de empleo, siendo pues sumamente importante estar al día. Espero que lo que vayamos a conversar el día de hoy, pues como siempre, sea útil para su día y la toma de decisiones. Muchas gracias, doña Silvia. Y vamos a escuchar también las palabras de bienvenida de Jaime Morales, gerente de Comercio Exterior de Gran Thornton. Buenos días, Jaime. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como bien indica, pues, doña Silvia, este es un tema interesante, pues marca, pues no solo la formalización de ciertas actuaciones que ha venido teniendo el día de hoy Procomer, ¿verdad? En sus temas de control sobre lo que son las empresas de zona franca, sino que también pues se ajusta a lo que son compromisos que tiene el país de implementar lo que son mejores prácticas como parte de la adhesión del país, digamos, a la OCDE. Entonces, aquí hay un tema fundamental, ¿verdad?, de cómo se trata de materializar todos estos elementos. Y bueno, reiterarle las gracias y esperamos que sea bastante provecho para ustedes. Muchas gracias, Jaime. Y también aprovechamos para darle la bienvenida a Luis Villalobos, consultor de Gran Thornton. Muy buenos días, Luis. Muchas gracias, Catherine. Buenos días a todos y agradecer la asistencia para la actualización en estos temas de las nuevas disposiciones o las modificaciones que se han realizado en el manual. Muchas gracias. Les recordamos que pueden comenzar a dejar sus consultas y al final de la presentación nuestros expositores estarán respondiendo todas las que nos vayan dejando ahí. Para dar inicio, vamos a darle el pase a Silvia González, socia de Impuestos y Legal. Doña Silvia. Gracias, Catherine. Como les mencionaba, el día de hoy vamos a conversar sobre algunos cambios importantes que se han dado en los manual, que en este caso se tienen para el tema de la auditoría de las empresas que se encuentran bajo el régimen de zona franca. Como sabemos, este tipo de régimen tiene pues
beneficios, ¿verdad? Y algunos temas importantes de cumplimiento que deben no solamente estarse fiscalizando o revisando, sino que también son importantes pues tener en cuenta a la hora pues de hacer nuestros registros, de llevar nuestra contabilidad y obviamente se van a reflejar en el informe anual de operaciones que las entidades pues presentan anualmente. Si revisamos el entorno que tenemos hoy en día, el régimen como tal durante los años ha crecido de forma importante. Actualmente pues ya tenemos más de 400 empresas operando bajo el régimen dentro de, bueno, obviamente de las distintas categorías que existen y que bueno, obviamente están aquí detalladas. La normativa también ha tenido pues cambios y evolución en todos estos años, precisamente adaptándose a los cambios de tecnología, a los cambios de desarrollo, a los compromisos que el Estado pues tiene ante incluso organismos internacionales y obviamente buscando un equilibrio, en este caso, entre la inversión que van a hacer las empresas en el país y precisamente también, de alguna forma, el sacrificio económico que se está haciendo a efectos de generar estos incentivos como país. Vean que incluso la apertura que se ha dado en el reglamento, en las normas reglamentarias en los últimos años, el crecimiento incluso en la parte de servicios, pues ha sido muy importante. Vean que para el año 2021 existe, decimos nosotros, un récord en los ingresos al régimen, ¿verdad? Entraron 63 empresas autorizadas a este nuevo entorno, que obviamente pues representa para el país un gran reto y también para las entidades que fiscalizan y controlan, porque como vamos a ver, esto no es solamente un tema del Ministerio de Comercio Exterior, digamos, enfocado o delegado a la promotora de comercio exterior Procomer, sino que también hay entidades como el Ministerio de Hacienda en su Dirección General de Tributación y la Dirección General de Aduanas, incluso Hacienda también como parte, digamos, de la fiscalización de la parte de exoneraciones, que pues están involucradas en esta revisión, en este proceso y por supuesto en el cumplimiento y las obligaciones que también las empresas han adquirido para efectos de cumplir o mantenerse dentro del régimen como tal. Como les mencionaba, no, pues obviamente el contar con beneficios o exoneraciones en el régimen conlleva también una serie de obligaciones por parte de las empresas de zona franca que son controladas, revisadas, fiscalizadas por distintas entidades, ¿verdad? Entonces tenemos a Procomer, que obviamente es la que realiza el trámite de aprobación del régimen al inicio, con la que se firman los contratos y los compromisos de inversión y de cumplimiento, por ejemplo, del tema laboral, que son los que obviamente vamos a revisar hoy con mucho más detalle, que ellos pues ahora con este manual que ya existía, pero que vino a ser reformado y vino a ampliarse en algunos temas que son importantes y sensibles de conversar. La administración aduanera, pues obviamente recordemos que las empresas del régimen de zona franca son auxiliares de la función aduanera, que entonces tendrán que cumplir con ciertos las empresas del régimen de zona franca, a pesar de que no estén cumpliendo, por ejemplo, con el pago de un impuesto, deben llevar a cabo cumplimientos, ¿verdad? Estar anuentes a la entrega de información para efectos de validar pues sus actuaciones bajo el acuerdo ejecutivo que oportunamente pues se les haya autorizado y que eso tampoco los exime de cumplir con reglas que ya existen, por ejemplo, a nivel fiscal, como vamos a ver más adelante, por ejemplo, el tema de la depreciación, ¿verdad? Que yo sé que podríamos tener políticas internas o aplicar las normas internacionales para llevar un porcentaje de depreciación. Sin embargo, existe un reglamento en el impuesto sobre la renta que debemos respetar, por ejemplo, con sus vidas útiles. Entonces, que aún así tenemos que hacer ese tipo de cumplimientos o ajustes a la hora de cumplir en cualquiera, digamos, de las obligaciones que estas entidades pues tienen de acuerdo con la normativa aplicable.
En relación con Procomer, existen dos mecanismos que son importantes a efectos de control y revisión de las actuaciones de las empresas de zona franca, que es uno, el informe anual de operaciones, y otro, pues obviamente cuando se entran a realizar auditorías. Si bien el informe anual de operaciones es una obligación anual, como bien se menciona, la misma administración pues tiene plazos sensibles, ¿verdad? Porque en veces, pues por la cantidad de trabajo, por otro tipo de operaciones, pues no se realizan, digamos, con revisiones que sean periódicas, cortas, que le permitan a las empresas conocer si existe alguna situación sensible que corregir, ¿verdad? Porque igual estos informes pues tienen observaciones que se le hacen saber a las entidades a efectos de que las corrijan pues en ciertos tiempos que la normativa establece. Sin embargo, por ejemplo, se revisa un informe anual 2 años después de haberse presentado, pues obviamente podríamos generar cuestionamientos que no solamente se van a dar en el informe que se está revisando, sino que podrían ser situaciones que se estén repitiendo en el tiempo en los años siguientes y que podrían obviamente convertirse en temas sensibles para efectos de el mantenimiento del régimen o cumplir con las obligaciones con las cuales nos hemos obligado cuando fuimos aceptados en el régimen. Obviamente las auditorías tienen, como vamos a ver, una revisión muchísimo más profunda y obviamente se nos van a dar ciertos lineamientos o observaciones, unas leves, otras más graves, como vamos a ver, que obviamente podrían no solamente tener una planeación correctiva en cuanto a ellas, sino que podrían generarse también alertas o alarmas para que las otras administraciones que, como vimos, trabajan en conjunto, dependiendo del tema, sean alertadas a efectos de que también se revisen temas de cumplimiento en relación con sus competencias. Por supuesto que las funciones de revisión van a estar enfocadas con el cumplimiento de las obligaciones que se adquirieron cuando se presentó la solicitud y la aprobación del régimen de zona franca. Entonces, entre esos vamos a ver que está el cumplimiento dentro de los plazos establecidos de la inversión, el nivel de empleo, las actividades autorizadas. Por ejemplo, uno de los temas que nos vamos a enfocar el día de hoy es que los gastos operativos, en su momento se incluyó un capítulo nuevo para hacer esta regulación y entonces van a estar revisados en razón de las actividades autorizadas. Pues obviamente también que sus activos, operación se esté realizando en las ubicaciones autorizadas, porque todo eso debería tener cierta comunicación con Procomer a efectos de que si hay un cambio o una situación que deba variar, pues debe autorizarse de previo, precisamente para cumplir con los lineamientos de cumplimiento y, por supuesto, todos estos checklists que tenemos que tener al día, pues terminan visualizándose, dentro de los incentivos fiscales que tenemos. Pues precisamente el no cumplir con algunos de ellos, pues podrían en este caso levantarnos el régimen y por supuesto conlleva la eliminación de los incentivos fiscales con cobros retroactivos del disfrute, digamos, del pago de estos impuestos. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos a futuro? Pues como les decía, la normativa ha cambiado, obviamente la experiencia, la visión también de todo el sistema digital que se ha implementado en las administraciones, pues llevan también el cumplimiento o los desafíos a futuro para mejorar no solamente estas facultades de fiscalización o control, sino también que sean pues motivadoras para los entes que están bajo el régimen o que están revisando o analizando la posibilidad de hacer proyectos dentro del régimen. Por ejemplo, con el tema de Procomer, pues que tiene mayor atribuciones. Sabemos, por ejemplo, que la administración tributaria a través de las leyes actuales, pues y con el pasar de los tiempos se le ha dado facultades bastante fuertes a efectos de poder revisar
como pedir el levantamiento de secreto bancario para pedir información financiera, el poder hacer allanamientos, el poder incluir medidas cautelares, por ejemplo, para cobros de los contribuyentes, que en este caso Procomer pues no tiene tan ampliado, digamos, esas facultades. Tener que cumplir con los lineamientos de la OCDE, también hay acuerdos internacionales, el tema de cómo se está llevando a cabo las fiscalizaciones, ¿verdad? Cómo están las mejoras. A pesar de eso, Procomer sí ha sido muy ordenado, tiene su propio checklist, ¿verdad? Que es incluso hay mucha entrenamiento, comunicación a las empresas de parte de ellos, pues todo esto pues vienen a ser estos desafíos para futuro. Obviamente en aduanas, obviamente es una administración muy importante y muy grande, ¿verdad? Entonces, el fiscalizar, el controlar el tema del régimen de zona franca es una tarea adicional a todas las que ya pues lleva a cabo con el trasiego de mercancías de exportación e importación. Obviamente es el control de los activos autorizados, los protocolos de control, los recursos de capital humano para llevar a cabo todo este tipo de fiscalizaciones, la administración tributaria, en cuanto a la aplicación de las normas o las relaciones en partes, con partes de un mismo grupo económico, y a efectos de, obviamente, la correcta determinación y gastos, ¿verdad? Igualmente con planes de fiscalización y de entrenamiento para comprender realmente cómo trabajan las empresas de zona franca, que en veces, pues, hemos visto en el pasado fiscalizaciones de la administración tributaria en empresas de zona franca que llegan a fiscalizarlo como cualquier otro contribuyente, lo cual no deja de ser cierto. Sin embargo, sí deben considerarse pues toda la normativa especial que los regula y que deberían pues tener también una especie de entrenamiento, ¿verdad? O capacitación al respecto. Y obviamente la Dirección General de Aduanas, de Hacienda, que es la que controla el tema del uso de las exoneraciones, teniendo ahí incluso un asterisco importante que cuando hablamos de exoneraciones, los plazos de prescripción y algunas otras normativas de procedimiento son especiales y la Dirección de Hacienda puede entrar casi que en cualquier momento a revisar el cumplimiento de esos controles y revisar si efectivamente se han pues, utilizado de la forma en que fueron autorizadas y de forma correcta. Teniendo claro todo esta introducción, pues le paso la palabra a mi compañero Jaime para que pues nos amplíe el tema de las auditorías por parte de Procomer. Muchas gracias, doña Silvia. Ya entrando un poquito más en materia de auditorías, pues es importante conocerlo, ¿verdad? Porque así como hay empresas que hoy nos acompañan, que ya han tenido o atendido varias auditorías, pues hay algunas otras que pues no han tenido la dicha de pasar por este ejercicio, ¿verdad? Básicamente, recordemos que en el año 2021, ¿verdad? Y en ejercicios periódicos que realiza Procomer, pues se están actualizando los datos de las personas contacto, ¿verdad? Para cada uno de los temas sobre los cuales, digamos, hay control por parte de Procomer, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a tener lo que son los contactos relacionados precisamente al tema de auditoría. Precisamente vamos a recibir una comunicación con un oficio por parte de Procomer, ¿verdad? Notificándonos el oficio en donde se detalla el alcance, ¿verdad? Y las fechas de lo que es la auditoría, ¿verdad? Vamos a recibir un correo. Aquí vamos a tener dos documentos importantes. Número uno, el oficio donde se detalla lo anterior, ¿verdad? Y el otro es un cuestionario de control que pues es bastante valioso y pues deberíamos tenerlo siempre en el radar porque pues nos marca los lineamientos de lo que ellos comúnmente están revisando, ¿verdad? Si vemos estrictamente lo que es el oficio, hay un tiempo prudencial de notificación, no es que van a llegar de un día para otro, ¿verdad? En este caso particular vemos que hay al menos 3 meses con anticipación que se está notificando pues la auditoría,
¿verdad? Y eso nos da un tiempo de reacción importante para prepararnos a ese ejercicio que yo siempre lo he dicho, deberíamos verlo como lo que es básicamente una oportunidad para la compañía de alinearse, ¿verdad? Yo digo que el ejercicio de auditoría, si bien no debe ser tanto de temer, ¿verdad? Si nos hemos, o sea, si adoptamos esa cultura de zona franca dentro de nuestra organización, siempre vamos a tener, siempre se ve como, o sea, o deberíamos verlo como eso, ¿verdad? Hallazgos importantes en temas que nos obligan o a enmendar un poquito, ¿verdad? O a hacer cambios importantes de la forma en que venimos trabajando. En cuanto a los plazos, sí hay un cambio, digamos, ahí en el manual, ¿verdad? Un plazo mínimo que se debe respetar, que sería de un mes, ¿verdad? Pero como ustedes lo ven, pues generalmente se hace con mayor anticipación. En el caso del cuestionario de control, básicamente es como hacernos un autoexamen para ver cómo estamos con ciertos temas críticos, ¿verdad? Aquí hay 4 pilares, ¿verdad? En esta primera parte, lo que es inversión, lo que es el empleo, lo que son los inventarios, que ahora pues hay un cambio importante con esta nueva versión del manual, y temas de activos, ¿verdad? Recordemos que el tema de activos siempre ha sido el eje transversal de control, pues quizás más relevante, no solo a nivel de Procomer, sino también a nivel de la propia administración aduanera, porque esto es lo que marca el nivel de inversión, ¿verdad? Todos esos activos que nosotros tengamos ahí registrados, pues tienen esa relación directa con el nivel de inversión y obviamente con los compromisos que ha adquirido la compañía en eso, ¿verdad? Entonces, acá el tema importante, ¿verdad? En estos puntos es pues el formalismo y el cumplimiento, digamos, de todos esos elementos asociados a estos temas, ¿verdad? En el caso del empleo, ¿verdad? Que el tema de las planillas, que la gente esté debidamente registrada, que se hagan todas las retenciones correspondientes, ¿verdad? Porque recordemos que en esa materia no hay ningún tipo de beneficio, pero sí, obviamente el tema de activos es muy importante porque sobre eso se centra muchísimo del control, ¿verdad? Entonces, en este tema vamos a tener detalles importantes que pues ahora quizás tengamos que ponerle mayor cuidado, como bien decía doña Silvia, como lo es el tema de las depreciaciones, cómo validar el tema de las políticas de capitalización que tenga la compañía, ¿verdad? Ahí hay que tener algunos cuidados. Por ejemplo, en el tema de las políticas de capitalización, lo que debemos considerar es que si la empresa tiene una exoneración total a nivel de impuestos sobre la renta, pues existen algunos criterios de la administración tributaria, pues que nos indican que no es necesario solicitar una autorización. Pero si ya estamos hablando de una procesadora que está en una tasa preferencial del 6 o si ya estamos en la tasa preferencial del 15, ¿verdad? O el escenario donde ya tengamos digamos, una tasa particular de impuestos sobre la renta que cancelar, ahí sí tenemos que trabajar muy importante con la autorización de esa política de capitalización. Y por ahí, pues también van a haber otros elementos varios que básicamente lo que reflejan es que Procomer no se enfoca estrictamente en aquellos puntos, ¿verdad?, que son de su competencia, sino que también actúa como un ente que facilita el control de cara a algunos elementos de que son obligaciones ante la administración aduanera, y pues ahora también vamos a tener un foco muy importante sobre lo que son obligaciones a nivel tributario, ¿verdad? Entonces, es fundamental tener visualizado este formulario de control porque yo creo que nos va a marcar la pauta en ese sentido. Ahora, todo esto que hemos venido hablando, un poco del entorno, un poco los cambios pues, que se han venido dando, ¿verdad? Pues hay reformas al reglamento que precisamente se han dado tratando de ajustarse a lo que son las mejores prácticas en materia, digamos, de regímenes especiales. Entonces, en el 2018 se hicieron pues algunos cambios que se están visualizando ahora en este manual de auditorías.
Por ejemplo, el concepto de actividad autorizada, que ahí hace un fuerte enfoque en gastos operativos, que ahora más adelante vamos a detallar. Estamos hablando de empleos calificados, básicamente es que pues se tenga la compañía de zona franca personal adecuado para desarrollar las actividades autorizadas que tiene, ¿verdad? Entonces yo siempre hago el ejemplo, si soy una compañía de desarrollo de software, que no entremos en un escenario de que llega la gente a ver quién tengo en planilla, y pues tengo, no sé, 25 abogados, o sea, como que no hay una coherencia respecto a la actividad autorizada. Entonces es un poco en esa línea que digamos que se hace una definición sobre eso. Hay una relación directa con lo que son obligaciones ante otras entidades, como lo es la administración tributaria o bien la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Entonces ahí ya hay un punto de control, ¿verdad? En todo este escenario de inteligencia tributaria que tenemos, ¿verdad? Con la integración de muchas fuentes de información de lo que son contribuyentes en el país. Y pues otro tema importante que se incorporó ahí, pues estar pues relacionado a lo que son las facultades que se le dan a los funcionarios de Procomer, ¿verdad? De acceso a las instalaciones, ¿verdad? De revisar obligaciones que están a cargo de la empresa, pero que va más allá de lo que estrictamente es competencia de Procomer. Y obviamente un fuerte enfoque en lo que es validación sobre lo que es actividad autorizada, los empleados, gastos operativos y obviamente el tema de inversión, así como de empleo, que son los compromisos que adquieren, digamos, a cambio de recibir incentivos fiscales. Entonces, si vemos esto, básicamente en el ejercicio de auditoría ya no solo nos quedamos en lo que podría ser el ejercicio de cumplimiento de las obligaciones ante Procomer, ¿verdad? Sino que ya más bien tenemos una incorporación o una integración mayor, ¿verdad? De otra serie de obligaciones y que van a recaer, ¿verdad? Sobre este ejercicio de auditorías. Entonces, básicamente estas nuevas disposiciones lo que han venido es a formalizar temas que tal vez ya se venían ejecutando, pero que no estaban formalmente incorporados en el manual. Obviamente ajustar el manual a lo que son estas reformas reglamentarias que se han venido dando en los últimos años, ¿verdad? Obviamente ajustarlo también a un nuevo entorno, ¿verdad? Lo decíamos, inclusive hasta el tema este particular de la salida de activos exonerados de las ubicaciones autorizadas, ¿verdad? Por temas de teletrabajo. Y bueno, en el fondo todo esto trata de ajustarse a lo que son las mejores prácticas internacionales y muchas observaciones que hizo la OCDE cuando pues, hizo la revisión de lo que son pues, los regímenes especiales en Costa Rica. Entonces, eso es un poco lo que nos trae esta nueva versión del manual de auditorías que vamos a ver ahorita más detalle con mi compañero Luis. Buenos días. Como indica Jaime, hubo una serie de cambios, de modificaciones que se implementaron en el manual de auditorías de Zonas Francas. La idea es poder expresar, poder entender estos cambios, cuál es el alcance que tienen, ¿verdad? Y específicamente cuáles fueron las modificaciones que se realizaron. Existen una serie de pilares de control que son los puntos que son prioridad en los que se van a enfocar para la auditoría, para puntos de control, ¿verdad? Todos estos elementos deben estar en orden con las demás regulaciones, manuales, etcétera, controles que existan para las diferentes operaciones. Todo se revisa de forma integral. Por ejemplo, si yo voy a revisar la actividad de la empresa, ¿verdad? Al mismo tiempo, se hace un chequeo de que la empresa esté al día con la caja, de que no tenga deudas pendientes, que la información que yo refleja acá se vea reflejada también en los libros auxiliares y en las demás obligaciones de control de la empresa. Y todo esto se debe interpretar y controlar de forma integral. Elementos de forma son los que nosotros vamos a utilizar como referencia, como puntos más importantes que han sufrido modificaciones en este manual. Se implementó el tema de auditorías virtuales, autorizando o facultando que se puedan iniciar procesos de esta forma, ¿verdad? Precisamente para acoplarse a las tendencias actuales por todo el tema de teletrabajo, por todo el tema de trabajar de forma remota por uno u otro motivo.
Las facultades de la Dirección de Regímenes Especiales y su director fueron actualizadas, ¿verdad? Se está asignando estas responsabilidades a la Dirección de Regímenes Especiales y ahora vamos a ver eventualmente que la atención de objeciones o cualquier otro tipo de consultas con respecto a las auditorías se realizan directamente a esta dirección. El plazo ahora es de al menos cada 3 años y 6 meses. Antes era de aproximadamente 2 años, ¿verdad? Se está ampliando el plazo para que las empresas, para que los periodos de control se adapten un poquitito, ¿verdad? Al incremento de las empresas en zona franca y que puedan abarcarse. Revisión de periodos no auditados. Entonces, cuando yo vaya a realizar una auditoría de periodos no auditados, voy a utilizar otros elementos de control, como los informes anuales de operaciones, los auxiliares de activos fijos, libro de control de operaciones, etc. El cronograma de auditoría se programa para cada 2 meses, eventualmente después de una primera visita, y al encontrarse las observaciones, hallazgos, ya sean graves, leves, etcétera, se remite nuevamente un oficio a la empresa donde van a recibir la información correspondiente a la fecha en la que se va a hacer la siguiente visita, que es precisamente en un periodo de 2 meses, por lo que se estima, y las atenciones que van a tener que realizar para los hallazgos en la empresa. Auditorías para empresas nuevas y auditorías de seguimiento, perdón. Auditorías para empresas nuevas y auditorías de seguimiento van a mantenerse bajo los procedimientos regulares que se les estaban aplicando. Sin embargo, van a haber algunos cambios que se están implementando para diferentes categorías, para actualizar a los reglamentos y disposiciones que se han establecido para nuevas empresas. Ahora, sobre las obligaciones sujetas a inspección, vamos a comentar los diferentes cambios que les vinieron a aplicar. Estos son puntos importantes, son los elementos de control prioritarios para estos diferentes aspectos, entonces es importante entender cómo se desencadenan estos cambios y modificaciones de forma integral en los diferentes aspectos de control. Ahora, como parte de las modificaciones que se realizaron, que vienen a abarcar y que vienen a afectar a todos los otros elementos, ¿verdad? Tenemos que se incorporan elementos con respecto al control permanente y operativo del inventario, como mencionaba Jaime anteriormente. Con respecto a los gastos operativos, se van a pasar a revisar a partir del 2019 y hay nuevas disposiciones específicas para el control de estos gastos, eventualmente los vamos a ver. Y la actualización del concepto de actividad autorizada. Ahora, ¿por qué es importante este concepto de actividad autorizada? Porque se están incluyendo, ¿verdad?, los elementos de que la empresa tenga que tener una operación, ¿verdad? Esta actividad autorizada tiene que ser la principal generadora de sus ingresos, tiene que ser realizada por empleados calificados, como lo comentaba Jaime anteriormente, y que tiene que generar gastos operativos útiles, necesarios y pertinentes con la naturaleza y la operación de la empresa. Ahora, ¿cómo controlo yo esto? Pues revisando los niveles de inversión que se han hecho por el tipo de activos que se han registrado, los ingresos que se presentan para la empresa, ver si los empleados que están registrados en la caja coinciden precisamente con los que se registran para las actividades autorizadas. Y con respecto a los gastos operativos y útiles, precisamente revisar que los gastos que se generan sean pertinentes con lo que la empresa está realizando en cualquiera de las actividades que tengan autorizadas. Por esto el punto final, porque pueden tener diferentes actividades o categorías y la distribución de estos ingresos es lo que se estaría revisando. Ahora, estos cambios fueron los más relevantes en relación a los niveles de inversión inicial que se van a revisar. Ahora, cuando la empresa va a sufrir una auditoría, se revisan los niveles de inversión, dependiendo del periodo de la empresa, para ver si está cumpliendo con los $150,000 o con los $100,000, dependiendo de si está dentro o fuera de zona franca, ¿verdad?, de un parque de zona franca, o dentro o fuera de la GAM. Estos niveles de inversión se actualizaron para abarcar los $100,000 o los $500,000 cuando se ubican fuera de la GAM, o los $150,000 y los $2 millones cuando se ubiquen dentro de la GAM. Todo esto va a formar parte de la inversión inicial, reitero, y ahora se van a incluir, además de los conceptos que estaban establecidos anteriormente, se incluyen las naves industriales, bodegas, edificaciones, terrenos y demás activos fijos inmobiliarios nuevos o usados que la empresa tenga registrados. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que tienen que imperar acá? Que tengan que ser adquiridos por la empresa y destinados a la operación. Lo mismo va a aplicar para los activos fijos sometidos a fideicomiso en garantía, o incluso, este es un tema bastante importante, que es las mejoras a la propiedad propia o arrendada.
la empresa que se instale, a pesar de que no sea la dueña del inmueble donde se vaya a instalar del edificio, puede realizar mejoras a la propiedad y estas mejoras se van a contabilizar como parte de la inversión inicial del cumplimiento de la empresa. Ahora, para empresas en tipo megaproyectos, que son inversiones de más de 10 millones de dólares, pues esta inversión se va a calcular con respecto a los activos sujetos a depreciación, que es una diferenciación con respecto a las empresas de otras categorías, y se verificará que esta inversión sea acorde al plan de inversión que la empresa presenta en su procedimiento de ingreso. Ahora, en línea con estos cambios en las inspecciones con respecto a los activos, ¿verdad? Se incluyen en los conceptos de activos fijos, obras en proceso, bienes inmuebles no sujetos a depreciación y el software. Ahora, cuando yo en un informe anual voy a presentar la tabla de activos fijos para la revisión de la inversión, ahora voy a encontrarme rubros relacionados a estos conceptos, obras en proceso, software, etcétera. Siempre aplicar el elemento diferenciador de que si son parte de la inversión en zona franca o si no son parte de la inversión. Ahora, para activos en teletrabajo, también se incluyeron nuevos elementos de control, ¿verdad? Que al realizar la comunicación con la aduana respectiva para indicar que voy a estar movilizando equipo de teletrabajo fuera de la oficina, voy a tener que tener yo un registro, ¿verdad? Actualizado, donde indique el número de activo, nombre e identificación del funcionario asignado. También, y eso es un elemento que han consultado muchas empresas, sobre la ubicación exacta de los activos. Y efectivamente lo que se solicita es que los empleados indiquen la ubicación donde van a tener operando en teletrabajo los activos. Ahora, para las empresas que utilicen la figura de fideicomiso en garantía, sí van a hacer alguna inspección específica con respecto a que esté debidamente registrado en la contabilidad de la empresa y que exista el contrato de fideicomiso. En caso de incumplimiento de los niveles de inversión en colones, el auditor procederá a validar el cumplimiento en dólares. Recordar que las nuevas disposiciones establecen que el tipo de cambio que se estará utilizando para efectos de control va a ser el de ventas. Ok, ahora con respecto y para cerrar esta parte de los activos fijos, cuando la empresa presenta la información, los registros documentales, libro de control de operaciones, etcétera, ¿verdad? Todo esto se va a revisar de forma integral. Por lo general, si hubieran hallazgos específicos con respecto a los activos fijos, se va a indicar una observación y estas observaciones van numeradas y para cada una de las observaciones se van a establecer también su respectiva medida correctiva. Ahora, abarcar la variedad de observaciones o de medidas correctivas sería un poco difícil porque esto va a depender mucho de los hallazgos y de las particularidades que cada empresa tenga en sus propios registros. Lo que sí es importante detallar acá, que con base en la información de la inversión, lo vemos en la parte superior de la presentación, ¿verdad? Vamos a tener elementos de control con los cuales el auditor va a revisar estos activos, que van a ser de nuevo la revisión de la inversión, el área autorizada y los informes anuales de operaciones. Recordar y reiterar la importancia de que los informes anuales de operaciones se utilicen como una base para que la empresa establezca el resto de elementos de control. Acá podemos ver que incluso si se dieran cambios en los estados financieros con respecto a los activos fijos, lo que me va a indicar Procomer es revise, ¿verdad? Los informes anuales de operaciones que usted ha presentado donde se establecen los cuadros de inversión de activos fijos y hágame una correlación, hágame un análisis con respecto a los estados financieros que me está presentando y los informes anuales más recientes. ¿Por qué? Porque no están coincidiendo en activos. Y puede darse que tal vez un registro que yo tenía en obras en proceso, tal vez actualice estados financieros y ahora lo tengo como algún tipo de inmueble, edificio, ¿verdad? Y que cuando el auditor llegue y lo revisa, pues se encuentra con estas discrepancias entre la información financiera y el informe anual que se presentó anteriormente. Otros cambios relevantes con respecto a la inspección y que vienen a complementar estos que mencionaba anteriormente con respecto a la inversión y a los informes anuales es precisamente el libro de control de operaciones. El libro de control de operaciones, recordemos que es un registro, ¿verdad? Que me va a tener al día todas las actividades, todos los movimientos u operaciones que hayan involucrado algún tipo de declaración aduanera. Entonces, el auditor va a revisar este registro, va a buscar 10 DUAs para revisar y va a verificar que en el libro de operaciones se hayan incluido estos DUAs con la información que le corresponde, que
hay un manual, hay un instructivo de llenado del libro de control de operaciones, hay información específica que tiene que ser agregada, que tal vez cuando uno ve la estructura del libro no es tan obvia, pero para eso hay un instructivo o pueden consultar, ¿verdad? Para saber cómo llevarlo de forma correcta, porque sí es un elemento de control y precisamente se incluye como parte de las nuevas modificaciones esta acción de 10 pólizas para revisar. Ahora, con respecto al canon, aquí no hay mucho cambio, simplemente se está reafirmando o reiterando, ¿verdad?, la obligación de revisar que las empresas procesadoras y que las empresas de las otras categorías estén cancelando el canon correspondiente a su categoría. Por ejemplo, en el caso de las procesadoras, una revisión por la cantidad de metros cuadrados de techo industrial, y para las demás empresas, de acuerdo a los ingresos, a los reportes de ingresos mensuales que se realizan en el sistema de Procomer. Recordar que es sobre las ventas brutas mensuales que se realiza este reporte. Ahora, para las plantas satélites secundarias o habilitación de áreas nuevas, se establecen elementos de control muy similares, por eso los agrupo acá, que es verificar que la gestión correspondiente se haya realizado ante Procomer, que es donde yo inicio el movimiento o la solicitud, ¿verdad?, de la habilitación de estos espacios. Se van a revisar las actividades que se realizan en estos espacios, también tanto para revisar que sean actividades acordes a lo que se le otorgó a la empresa en el acuerdo ejecutivo, o también controlar los niveles de ingresos que representan cada una de estas ubicaciones. Por el punto que les comentaba anteriormente, las actividades autorizadas van a representar la operación principal de la empresa, y si yo tengo una actividad autorizada en cierta ubicación, se va a revisar que sea la que me genere mis mayores ingresos. Además, recordar que para todos los temas de habilitaciones o deshabilitaciones de áreas tiene que haber una respectiva gestión con la Dirección General de Aduanas. En este caso, pues se realizarán las comunicaciones correspondientes, ¿verdad?, para la solicitud de una inspección o lo que corresponda, según la ubicación donde se encuentre la satélite, la secundaria o las áreas nuevas de la empresa. Ahora, como puntos completos, digámoslo así, cosas, elementos, registros de control que se van a incluir de forma completa en estas modificaciones son las que corresponden a los gastos operativos. Ahora, anteriormente en las actividades autorizadas mencionábamos que los gastos operativos tienen que ser aquellos que sean útiles, necesarios y pertinentes con la naturaleza y el tamaño de la empresa. O sea, que si la empresa va a tener cierto tipo de actividad, ya el auditor tiene una idea de los gastos que podrían estarse registrando por parte de la empresa para cubrir esas operaciones. Esto va a ser necesario que se mantenga en un registro que va a solicitar el auditor y que debe contener la descripción de los gastos de la empresa, de los gastos operativos, la referencia del documento de control, por ejemplo, pues una factura, ¿verdad?, la fecha del documento y el monto por el cual se está registrando el gasto. Esto debe ser hasta el último subnivel de cuentas de gastos. Prácticamente nos van a revisar todas las cuentas de gastos, donde nosotros tengamos toda la información correspondiente y la documentación de respaldo de cada uno de estos registros. Ahora, se compararán estos gastos operativos de periodos no auditados. O sea, incluso si yo tuviera gastos del periodo anterior, del 2021, y no me han auditado, ¿verdad?, eventualmente cuando se presente la auditoría, esta información se va a revisar contra los datos que yo haya presentado en el informe anual de operaciones. De ahí la importancia, reitero, de utilizar el informe anual de operaciones como un elemento de control para los demás aspectos que se revisan durante la auditoría. Además de estos puntos que veíamos de gastos operativos, ¿verdad?, también tenemos la revisión de gastos relacionados con la remuneración de los colaboradores contra las planillas presentadas en la Caja Costarricense del Seguro Social. Como le mencionaba Jaime anteriormente, la idea aquí es revisar precisamente que la empresa tenga registrados a empleados calificados. Y por calificados no nos referimos a que tengan que tener 1, 2, 3 títulos universitarios, sino que el tipo de trabajo que va a realizar el empleado sea acorde con las actividades que la empresa está registrando. Se recalcularán los gastos relacionados con las cargas sociales. Recordemos que también en el informe anual de operaciones, cuando yo presento el cuadro de salarios o inversión salarial, ¿verdad?, se calcula automáticamente las cargas sociales. Podrían haber afectaciones, podrían haber condiciones especiales de los trabajadores que no les aplique el 26.5% exacto, ¿verdad? Pero precisamente con estos recálculos lo que se pretende es que si la empresa tuviera algún tipo de condición especial, poder expresarlo y poder dejarlo constar para que no se genere una vulneración de la auditoría. Ahora, el auditor
también como parte de los cambios que se realizan sobre los gastos operativos, es que ellos van a tomar una muestra de 20 activos para revisar la depreciación acumulada y determinar la razonabilidad de estos activos. Lo que van a revisar es que estos activos estén debidamente registrados en los libros o en los documentos de control, que la depreciación acumulada sea correctamente determinada, ¿verdad? Y ver si corresponde, como dice uno popularmente, si hay algo que desentona mucho, si no calza, ¿verdad? Con lo que yo estoy revisando, pues eventualmente el auditor podrá utilizar esos hallazgos para solicitar más información. El auditor seleccionará las cuentas contables de gastos operativos a revisar. Había un punto anterior, ¿verdad?, que quería juntar con este precisamente porque la idea es que entendamos que el auditor está en completa libertad de solicitar la información de las cuentas que ellos crean pertinentes. Se establecen elementos de revisión, ¿verdad? Pero también se agrega que el auditor a discreción va a poder solicitar la información o los datos o las cuentas, activos, etcétera, para revisar los registros de los gastos operativos correspondientes a esos movimientos, a esas cuentas. Ahora, de acá se agrega, ¿verdad?, precisamente que ellos van a solicitar los movimientos contables, créditos y débitos y se escogerá una muestra aleatoriamente para revisar los comprobantes de gastos. Ahora, veámoslo acá de nuevo. Son muestras aleatorias de acuerdo a la discreción del auditor y se van a revisar los comprobantes de gastos. Entonces, sí, vamos a tener que tener todos esos datos muy ordenados, muy presentes, muy al día para que no se generen riesgos en los hallazgos de las auditorías. Van a haber otros beneficios que la empresa pueda otorgar, como ocio y otros beneficios extrasalariales. Pensemos en las regalías, en los regalos que da la empresa a final de año. Digamos, por ejemplo, estos no se asumen como gastos en capacidad de adquirirse de forma exenta por parte de la empresa Zona Franca, ya que no es un beneficio o es un gasto requerido para la empresa Zona Franca, sino para los colaboradores. Esto se va a revisar y precisamente si la empresa adquirió, no sé, relojes Bulova para regalarle a sus empleados, pues van a tener que revisar que los gastos hayan liquidado los impuestos respectivos para esa compra. Ahora, hubo elementos también que se incluyeron o artículos que se incluyeron de forma completa, no que se modificaron, sino que se incluyeron, y era para abarcar temas de control de empresas procesadoras y de empresas de servicios de logística integral, lo que llamamos empresas tipo CEL. Ahora, para las empresas proveedoras no fue mucha lo que se agrega, simplemente controlar que al menos el 40% de su producción se esté vendiendo o proveyendo a otras empresas de zonas francas, ¿verdad? Y pues revisar esa condición, precisamente que esa es lo que se establece que tengan que cumplir las empresas proveedoras. Para empresas de servicios de logística integral, aquí es un elemento de los que tal vez vayamos a ver próximamente más integrados o relacionados con manuales, procedimientos, reglamento, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se tiene que verificar que las empresas cumplan con los lineamientos mínimos que se establecen para sus operaciones particulares. Sabemos que de un tiempo para acá han estado trabajándose mucho temas de CEL para poder regular, para poder controlar, para poder establecer estos lineamientos de la forma más específica y clara posible, y todo esto va a venir a repercutir en las inspecciones de auditorías también que se realizan para las empresas de esta categoría. Ahora, una vez que se hacen todos los elementos de inspección, que se termina la primera visita o que se realizan las revisiones de los primeros registros, ¿verdad? Se va a emitir un informe final a la empresa. Ahora, a partir de que la empresa recibe este informe final, que era como el que veíamos en las diapositivas que comentó Jaime, ¿verdad? Precisamente a la empresa se le comunica un informe y un oficio. Ahora, a partir de la notificación de este informe de auditoría, la empresa va a tener 10 días hábiles para tomar una de dos decisiones, o indicar cómo va a acatar las recomendaciones o las medidas correctivas, o presentar una objeción ante los hallazgos que realiza el auditor. Es decir, si la empresa en el informe encuentra hallazgos con los que no está de acuerdo por algún motivo, puede dirigir, ¿verdad?, estas objeciones a la Dirección de Regímenes Especiales, que era la que comentábamos antes, se reasignó como la encargada de direccionar estas auditorías, y esta dirección va a tener 10 días hábiles para poder resolver la petición de la empresa. Es decir, la empresa recibe el informe, tiene 10 días hábiles para objetar, y la Dirección de Regímenes Especiales va a tener 10 días para resolver.
Ahora, si después de esa resolución la empresa aún se encuentra insatisfecha, va a tener otros 5 días hábiles para que pueda presentar una segunda objeción, pero esta vez va a ser dirigida a la Gerencia General de Procomer, quien tendrá 10 días hábiles también para poder resolver esta gestión. Se entiende, de acuerdo a lo que se establece acá, que esta debería ser una resolución definitiva y en caso de determinarse un incumplimiento, se recomendará el caso para iniciar un proceso administrativo ante las instancias correspondientes. Para adicionar a lo que está comentando don Luis, efectivamente esta introducción o digamos, nuevo procedimiento, por lo menos que las entidades puedan presentar sus objeciones, pues obviamente es un gran avance en un tema del debido proceso. Esto no existía o no se daba antes, entonces era casi que automático que teníamos que pues aceptar las modificaciones o conversarles en su momento con la sección fiscalizadora o con los auditores. Sin embargo, ya esto permite que las empresas puedan justificar su actuar si no están de acuerdo y precisamente garantizar, ¿verdad?, un debido proceso incluso con una segunda instancia, que en este caso sería la Gerencia General de Procomer, que verá que eso también está digamos, dispuesto como un derecho, ¿verdad?, que tiene cualquier ciudadano a tener una segunda instancia de revisión, pues en este caso de las conclusiones que incluye en este caso el informe de la auditoría. Gracias. En caso que presentaran incumplimientos a nivel de auditoría, pues aplicaría lo que se establece en el artículo 32 de la Ley del Régimen de Zonas Francas. Para recordar que este artículo, ¿verdad?, abarca una serie de medidas que se aplicarían, tal vez no tan estructuradas o no tan específicas, sino que esto va a quedar muy a criterio de los hallazgos que se encuentren en la auditoría, a partir de lo que el comité establezca o pueda descubrir, ¿verdad? Y pues también todo se analiza de forma conjunta, entender por qué la empresa realizó ciertos movimientos, por qué tiene cuentas registradas de cierta forma, ¿verdad? O si fue solamente pues errores en la forma en la que la empresa llevaba los datos. Pero lo importante es aquí entender que para cualquiera de estas situaciones se podría aplicar el artículo 32, que me indica que se podrá imponer una multa hasta de 300 veces el salario base, ¿verdad? Se podrá suprimir por un plazo de hasta un mes, hasta un año, uno o varios incentivos de los indicados en el artículo 20 de esta ley. Aquí estamos hablando de impuestos sobre la renta, impuestos al valor agregado, etcétera, ¿verdad? Los casos más comunes, o por lo menos los que uno ha tenido la oportunidad de ver y observar, han sido casos en los que se revoca a la empresa el beneficio de la exoneración del impuesto sobre la renta y las empresas pasan a tributar, ¿verdad?, en régimen tradicional sobre los ingresos que ellas presenten. Entonces, además de que pueden imponerme una multa de hasta 300 veces el salario base, que anda por ahí de los $200,000, si no me equivoco, actualmente, pero también me podrían incluso revocar los beneficios del régimen o incluso revocar el régimen completamente a la empresa. Salud. Con respecto a los incumplimientos a nivel de auditoría, ¿verdad?, se van a generar alertas ante la Dirección General de Aduanas por los procedimientos de control. O sea, si van a revisar procedimientos de control relacionados, y precisamente antes lo veíamos, con los movimientos de los activos en el libro general, en el libro de control de operaciones, yo puedo incurrir en incumplimientos con la Dirección General de Aduanas. Estos procedimientos y estos controles también son revisados en esta instancia. Ahora, ante la Dirección General de Tributación, como lo comentaba doña Silvia anteriormente, habrá una determinación de la renta, IVA y precios de transferencia para ver si se están aplicando los correctos, ¿verdad?, con respecto a las actividades que tiene la empresa. Y con respecto a la Dirección General de Hacienda, se va a revisar el uso y destino de las exoneraciones, es decir, que la empresa está adquiriendo efectivamente o aplicando exoneraciones sobre activos o bienes que les corresponden a ellos. Bueno, recordemos que pueden aplicar sobre todo lo que la empresa adquiera, ¿verdad?, pero sí se va a revisar que estas exoneraciones se apliquen para la empresa de zona franca precisamente, no para los empleados o no para terceros. Sí, sobre este tema es muy importante
pues recapitular lo que veíamos hace un rato, ¿verdad? Este ejercicio de auditoría pues realmente es muchísimo más completo, ¿verdad? Y vean que la integración con otro tipo de obligaciones y con otro tipo de administraciones va a ser fundamental, ¿verdad? No es común ver, por ejemplo, a la Dirección General de Tributación llegar a fiscalizar a las empresas de zona franca, pero de acá, precisamente este ejercicio, pueden venir algunas alertas, ¿verdad? A esta dirección que podría de alguna forma generar sanciones de otro tipo, ¿verdad? A la empresa de zona franca. Y en el caso particular de Hacienda, ¿verdad? Yo creo que pues por ahí hemos hecho especial énfasis en esto y el tema radica precisamente en que los ejercicios de control sobre el uso y destino de las exoneraciones ha estado pues bastante activo en, en los últimos años, entonces podría ser que derivado de algún tema particular que se vea en la auditoría, podría venir la Dirección General de Hacienda y ya revisar no solo temas digamos, de la exoneración a nivel de renta, sino que podríamos hablar del beneficio de remesas o del beneficio del IVA, ¿verdad? Y como bien lo decía doña Silvia, se pueden ir tan atrás como ellos quieran por los temas particulares de prescripción y la forma en que está estructurada la norma. Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta. Obviamente eso nos lleva pues a sacar algunas conclusiones, ¿verdad? Creo que estamos en un entorno bastante particular. Se me olvidaba mencionar el tema de precios de transferencia, ¿verdad? El crecimiento de empresas, principalmente de servicios en este sector particular, lo que nos está generando también es muchísimo control en ese sentido. Ya el año pasado hubo algunos ejercicios de control en precios de transferencia entre las empresas relacionadas. Entonces también es importante que tengamos súper en el radar ese tema, pero más allá de esto, veamos que esta integración nos obliga sí o sí a realizar ejercicios preventivos, ¿verdad? Ya no solo en los elementos que antes veíamos como fundamentales, temas de control, sino que ahora creo que hay que ir muy profundo en la parte de determinación de renta, ¿verdad? Por el tema que ustedes vean que viene bien detallado en lo que son los gastos operativos, ¿verdad? Hay que hacer una validación de actividades, cómo estamos facturando, cuáles son los gastos asociados a eso, porque recordemos que nosotros pues vamos a tener ingresos provenientes de actividades autorizadas que van a poder gozar de los incentivos, pero a veces nos pasa o hemos visto, digamos, que de repente hay empresas que se nos desvían un poquito del foco principal que tenían en su momento y realizan actividades sin solicitar la autorización correspondiente, o bien realizan actividades que del todo no pueden desarrollarse en el régimen de zonas francas y tenemos que considerarlo totalmente aparte como una actividad no zona franca, ¿verdad? Entonces, ese ejercicio va a ser fundamental. Hacer un fuerte enfoque en el tema de cumplimiento tributario, ¿verdad? Les decimos ya que hay que ver en conjunto ahí a los hermanitos, ¿verdad? Bueno, creo que siempre ha estado, ¿verdad? Lo que es la Dirección General de Aduanas y el el Servicio Nacional de Aduanas en general, pero ahora también lo que es las competencias de la Dirección General de Tributación y lo que hemos hecho hincapié respecto a la Dirección General de Hacienda en tema de exoneraciones. Creo que el cuestionario de control, ¿verdad?, que se envía cuando se notifica la actuación de auditoría es un buen punto de referencia sobre en qué debemos poner bastante atención. Y obviamente, si en algún momento viene una notificación de auditoría, pues hacer la preparación previa con toda la anticipación posible, porque como bien les decía, el ejercicio de auditoría es un ejercicio en donde se identifican oportunidades de mejora, pues tampoco se trata de que nos vaya a generar un estrés excesivo porque no nos preparamos lo suficiente para esto, sino más bien pues tratar de identificar cuáles son los puntos débiles de previo, tratar de cumplirlos al máximo, ¿verdad? Y que la cantidad de hallazgos durante el ejercicio de auditoría se disminuya. Eso era lo que traíamos para el día de hoy, pues agradecerles la participación. No sé si hay consultas, pero bueno, si no, quedaríamos acá, ¿verdad? Ahí están nuestros contactos en caso de que quisieran contactarnos para ampliar algún tema.
Muchas gracias a Silvia González, socia de Impuestos Ilegal, a Jaime Morales, gerente de Comercio Exterior, y a Luis Villalobos, consultor, los expositores de Grant Thornton. El tema de esta mañana, nuevas disposiciones del manual de auditorías a empresas de zona franca. Si usted desea recibir el link del video de esta mañana, lo puede solicitar al correo comunicación@cr.gt.com, y durante el viernes vamos a estar enviando todo este material para que usted pueda repasar una vez más los detalles de la explicación que nos dieron. También, antes de despedirnos, recordarles que la próxima semana no vamos a tener evento debido a la fecha festiva del país, y regresaremos el jueves 21 de abril con el tema contabilización de criptomonedas. Entonces, para que también estén al tanto y para que puedan estar al tanto de la información y también de la manera de inscripción. Pero antes de despedirnos, vamos a dar unas palabras de cierre de nuestros expositores. Iniciamos con Silvia González, socia de Impuestos Ilegal. Doña Silvia. Gracias por su participación. Como bien mencionó Jaime, la idea no es estresarnos o agobiarnos con toda esta información, sino más bien tomarlos en cuenta para que sea natural dentro de nuestra operación tener los cuidados y llevar los controles que ya pues de todos modos tenemos que llevar a nivel fiscal o a nivel de aduanas, para efectos de que poder justificar pues ante Procomer pues que estamos haciendo las cosas bien. Y quedamos a sus órdenes, y como bien mencionó también Catherine, pues todo el material se les será compartido para que ustedes tengan pues a mano todo lo que hemos conversado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Silvia. Y también vamos a aprovechar para escuchar las palabras de cierre de Jaime Morales, gerente de Comercio Exterior de Grant Thornton. Jaime. Sí, muchas gracias por la participación el día de hoy. Creo que el mensaje final sobre esta sesión es, en la posición que estemos dentro de nuestras compañías, siempre tenemos que hacer un fuerte énfasis en crear cultura de zona franca, ¿verdad? Para evitar contingencias. Entonces es fundamental pues conocer todos estos elementos de control, ¿verdad? Y cómo ha venido evolucionando el régimen. De ahí pues que nos parecía un tema súper interesante para compartir el día de hoy, y pues sumamente agradecido por la participación de todos ustedes. Muchas gracias, Jaime. Y también vamos a escuchar a Luis Villalobos, consultor de Grant Thornton. Luis. Muchas gracias, Catherine. Hacer un llamado a las empresas, recordar que los elementos de control, tanto para los informes anuales, auditorías, para todas las obligaciones que tienen en zonas francas, ¿verdad? Es importante que las tengan al día, es importante que realicen ejercicios preventivos para que puedan tener toda la información preparada de antemano en caso de una auditoría, y que no se tengan que ver expuestos a que les frenen operaciones, a que les revoquen beneficios, ¿verdad? Y que puedan contar con la ayuda de nosotros para cualquier tipo de inspección previa, ¿verdad? O elementos de control, para que ustedes puedan estar al día y puedan operar sin ningún tipo de riesgo. Muchas gracias, Luis, por esas palabras, y a ustedes recordarles que pueden visitar nuestras plataformas de redes sociales y encontrar este y otros videos en nuestro canal de YouTube. También invitarlos a que estén al tanto de nuestro podcast Café Grant Thornton, donde abordamos otro tipo de temas que son de interés para ustedes, estoy segura que sí. Y también para que estén al tanto de toda la información que vamos a estar mostrando a lo largo de la semana y lo que resta también de la próxima que viene. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, y recuerden, nos vemos el 21 de abril en otro tema más. Que tengan muy bonito día.